No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando era niña, ocurrió algo en mi familia que cambió nuestra vida para siempre. Es una historia que todavía recuerdo con mucha claridad, no solo por el dolor que vivimos en ese momento, sino también por algo extraño que sucedió meses después y que, hasta el día de hoy, ninguno de nosotros ha podido explicar del todo. Mi hermana se llamaba Ginny, era mayor que yo y siempre había sido una niña llena de energía. Le encantaba jugar afuera, correr, trepar, hacer todo lo que hacen los niños cuando no tienen ninguna preocupación en el mundo. Pero un día ocurrió un accidente que marcó para siempre a nuestra familia. Ginny estaba jugando en las barras del parque, en esas estructuras metálicas donde los niños se cuelgan y se balancean. En algún momento perdió el equilibrio, cayó mal y se rompió el cuello. Murió. Yo era muy pequeña cuando ocurrió, pero aún así recuerdo perfectamente el silencio que quedó en la casa después de ese día. El tipo de silencio que no tiene nada que ver con la tranquilidad, sino con la ausencia. Mi madre quedó devastada. Como suele pasar en muchas tragedias familiares, ella empezó a culparse a sí misma por lo que había ocurrido. Estaba convencida de que si hubiera estado mirando con más atención, si hubiera estado más cerca, si hubiera reaccionado antes, tal vez el accidente no habría pasado. Esa culpa la consumía. Poco a poco dejó de cuidarse, dejó de comer bien, apenas dormía y pasaba gran parte del tiempo en silencio, sentada en el mismo lugar de la casa mirando al vacío. Los vecinos comenzaron a preocuparse. Recuerdo que algunos de ellos hablaban entre sí con miedo de que mi madre pudiera hacerse daño o de que la tristeza la empujara a hacer algo terrible. La casa se sentía pesada. Pasaron los meses y aunque el tiempo avanzaba, el dolor seguía ahí. Aproximadamente 6 meses después del funeral de Ginny, ocurrió algo que nadie esperaba. Un día, sin previo aviso, un perro apareció en nuestra casa. Era un Golden Retriever de pelaje dorado. Simplemente entró caminando por el camino de la entrada como si supiera exactamente a dónde iba. Nadie lo estaba persiguiendo, nadie lo estaba buscando. Llegó solo, cruzó el patio, subió por el camino y entró directamente a la casa. Recuerdo que caminó con total tranquilidad hasta la sala. Ahí estaba mi madre sentada en el sofá, como muchas veces desde que Ginny había muerto. El perro entró, se acercó y se sentó en el suelo frente a ella. Y entonces ocurrió algo muy extraño. Los dos se quedaron mirándose. Mi madre miraba al perro y el perro miraba directamente a mi madre. No ladraba, no movía demasiado la cola, no parecía nervioso ni perdido. Simplemente estaba ahí, observándola con una calma absoluta. Ese momento duró cerca de 1 minuto. 1 minuto completo en el que nadie dijo nada. De repente, mi madre comenzó a llorar, pero no fue un llanto silencioso, fue un llanto profundo, como si todo el dolor que había estado guardando durante meses hubiera salido de golpe. El perro no tenía collar, no tenía placa, no había ninguna señal que indicara que perteneciera a alguien, pero estaba completamente sano, bien cuidado, y tenía una personalidad increíblemente dulce y tranquila. Desde ese día el perro se quedó con nosotros, y lo más curioso de todo es que eligió un lugar muy específico para dormir. La habitación de Ginny. Cada noche se acostaba en la vieja cama de mi hermana, como si ese hubiera sido siempre su lugar. Durante los siguientes 5 años, ese perro vivió con nosotros. Se convirtió en parte de la familia, pero sobre todo fue una compañía constante para mi madre. Poco a poco, con el paso del tiempo, mi madre comenzó a recuperarse un poco de la tristeza que la había consumido. El perro estaba siempre cerca de ella, era como si supiera exactamente cuándo ella necesitaba compañía. Y entonces, 5 años después de haber llegado a nuestra casa, mi madre falleció. Después de eso ocurrió algo igual de extraño que su llegada. El perro desapareció. No se escapó de manera repentina, ni hubo señales de que alguien lo hubiera llevado. Simplemente, después de la muerte de mi madre, ya no estaba. Así como había aparecido un día caminando por nuestro camino de entrada, también se fue, y nunca volvimos a verlo. Hasta hoy seguimos preguntándonos de dónde vino realmente aquel perro y por qué llegó justo en el momento en que mi madre más lo necesitaba. Hace muchos años viví una experiencia que todavía hoy recuerdo con mucha claridad. No fue algo largo ni complicado, pero sí lo suficientemente extraño como para quedarse grabado en mi memoria durante todo este tiempo. A veces, cuando pienso en ello, siento que fue una coincidencia imposible, y otras veces estoy convencido de que fue algo más profundo.
En ese entonces trabajaba en una oficina donde tenía varios compañeros con los que convivía todos los días. Entre ellos había una mujer llamada Abby. Era una persona muy querida por todos en el trabajo. Siempre tenía una actitud positiva, era amable con todos y tenía esa forma de hacer que el ambiente en la oficina se sintiera más ligero. Pero en ese tiempo Abby estaba pasando por una situación muy difícil. Había estado luchando contra la leucemia durante bastante tiempo. Debido a su enfermedad, había tenido que dejar el trabajo temporalmente para recibir tratamiento, así que llevaba un periodo largo de licencia médica. Aunque ya no estaba físicamente en la oficina, muchos de nosotros seguíamos preguntando por ella y esperando que su salud mejorara. Todos sabíamos que estaba atravesando una batalla muy dura. Una noche ocurrió algo que en ese momento no entendí, pero que al día siguiente cobraría un significado muy distinto. Esa noche tuve un sueño. En el sueño yo estaba entrando a la oficina como cualquier otro día de trabajo. Todo parecía completamente normal. Los escritorios, los pasillos, el ambiente habitual de la mañana. Mientras caminaba por el lugar, de repente vi algo que me sorprendió muchísimo. Abby estaba ahí. Estaba sentada en su lugar de trabajo como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera estado enferma ni hubiera dejado la oficina. Parecía completamente normal, tranquila, incluso se veía muy bien. En el sueño me acerqué inmediatamente hacia ella con una mezcla de sorpresa y alegría. Le dije algo como: «Abby, estás de vuelta, ¿cómo estás?». Ella me miró con una expresión muy tranquila, casi serena, y me respondió de una manera que todavía recuerdo con claridad. Me dijo: «Estoy muy bien, estoy muy bien». No parecía cansada ni enferma, no había preocupación en su rostro, al contrario, se veía en paz, como si todo estuviera perfectamente bien. Después de ese momento, el sueño simplemente terminó. A la mañana siguiente desperté y me preparé para ir al trabajo como cualquier otro día. En ese momento no le di demasiada importancia al sueño. Pensé que probablemente mi mente había estado pensando en Abby y que por eso había aparecido en mi sueño. Pero en cuanto llegué a la oficina, algo cambió. La primera persona que vi al entrar me miró con una expresión muy seria. Antes de que yo pudiera siquiera saludarla, me dijo algo que me dejó completamente paralizado. «Perdimos a Abby anoche». Por un momento sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras tardaron unos segundos en tener sentido en mi mente. Abby había fallecido la noche anterior. Sentí cómo los ojos se me llenaban de lágrimas casi de inmediato. En ese momento recordé el sueño que había tenido unas horas antes, con una claridad que me recorrió todo el cuerpo. Le conté a mi compañera lo que había soñado. Le expliqué que en el sueño había visto a Abby regresar al trabajo, que se veía feliz y tranquila, y que cuando le pregunté cómo estaba, me había respondido que estaba muy bien. Mi compañera escuchó todo en silencio. Luego me dijo algo que nunca olvidé. Me miró con una mezcla de tristeza y serenidad y respondió: «Bueno, ahora Abby sí está bien». Desde ese día siempre he sentido que aquel sueño fue algo más que una simple coincidencia. Con el paso del tiempo, esa sensación se ha quedado conmigo. Hasta el día de hoy sigo creyendo que en ese momento en que su espíritu estaba dejando este mundo, Abby estaba tratando de llegar a alguien, y por alguna razón, esa noche llegó a mí. En abril de este año, viví una experiencia que todavía hoy me cuesta poner en palabras. Fue uno de esos momentos que dividen tu vida en un antes y un después. Tuve un accidente automovilístico muy grave. El coche en el que iba terminó dando vueltas y volcándose completamente. Recuerdo el ruido del metal golpeando el asfalto, el movimiento violento del vehículo y esa sensación paralizante de que todo estaba fuera de control. Durante esos segundos pensé que algo terrible iba a pasar. Fue, sin exagerar, lo más aterrador que he vivido. Sin embargo, cuando todo se detuvo y logré salir del auto, ocurrió algo que parecía imposible. No tenía ni un rasguño, ningún hueso roto, ningún corte, ni siquiera un golpe serio. Era como si, de alguna manera inexplicable, hubiera salido completamente ilesa de algo que fácilmente podría haber terminado de otra forma. A pesar de eso, cometí un error del que hoy me arrepiento. Decidí volver a trabajar casi de inmediato. No me di el tiempo necesario para procesar lo que había vivido, ni para recuperarme emocionalmente. Pensé que si regresaba rápido a mi rutina, todo volvería a sentirse normal. Creí que mantenerme ocupada sería suficiente para dejar atrás el miedo y seguir adelante.
Pero con el paso de los días empecé a notar que algo no estaba bien. No era algo físico, sino una sensación extraña, difícil de explicar. Había momentos en los que parecía que el tiempo se comportaba de forma rara a mi alrededor, como si pequeñas partes del día simplemente se borraran o saltaran de un momento a otro sin que yo pudiera entender cómo había llegado ahí. La sensación era muy inquietante. A veces estaba realizando una tarea y de pronto tenía la impresión de haber perdido algunos segundos o minutos sin darme cuenta. Era como si mi mente estuviera tratando de mantenerse aferrada a la realidad mientras algo invisible tiraba de ella en otra dirección. Empecé a describirlo para mí misma como saltos en la línea del tiempo, porque realmente se sentía así, como si mi vida estuviera dando pequeños brincos y yo estuviera luchando por mantenerme en el mismo lugar, en la misma versión de la realidad. Al principio intenté convencerme de que todo era producto del estrés o del shock después del accidente. Pensé que tal vez mi cerebro todavía estaba tratando de procesar el trauma. Sin embargo, un día ocurrió algo que me dejó completamente desconcertada y que hasta ahora no he podido explicar con lógica. Ese día estaba trabajando con una compañera acomodando mercancía y limpiando las vitrinas del lugar. Era una tarea bastante rutinaria que hacíamos con frecuencia durante nuestros turnos. Mientras trabajábamos, íbamos conversando, como cualquier par de compañeros que comparten un turno largo. Hablábamos de cosas simples, del trabajo, de detalles de lo que estábamos organizando. Estábamos intercambiando comentarios constantemente mientras movíamos productos, limpiábamos superficies y ordenábamos los exhibidores. En medio de esa conversación, le hice una pregunta sobre algo que estábamos acomodando. Esperé su respuesta con total naturalidad, porque literalmente habíamos estado hablando sin parar unos segundos antes, pero no respondió. El silencio se extendió más de lo normal, lo suficiente para que me pareciera extraño. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que levanté un poco la voz para repetir la pregunta. Aún así, no obtuve ninguna respuesta. En ese momento me pasó por la mente un pensamiento medio molesto. Qué grosero ignorarme justo cuando estamos hablando. Entonces levanté la mirada para buscarla, y fue ahí cuando sentí el primer escalofrío. Ella no estaba ahí. El espacio donde había estado segundos antes estaba vacío. Miré alrededor del área de trabajo esperando verla agachada detrás de algún mostrador o revisando algo en el suelo, pero no había nadie. Era imposible que se hubiera ido tan rápido sin que yo lo notara, porque estábamos una frente a la otra apenas unos momentos antes. Aún así, traté de encontrar una explicación lógica. Pensé que quizá había decidido tomar un pequeño descanso y había ido hacia la parte de atrás del local, o que tal vez necesitaba buscar algo en el almacén. Primero miré en el lobby del lugar, esperando verla caminando por ahí. No estaba. Luego revisé detrás de los mostradores y las vitrinas por si estaba agachada organizando algo fuera de mi campo de visión. Tampoco estaba ahí. Incluso fui hasta el baño, pensando que tal vez había entrado rápidamente sin decir nada. Abrí la puerta y miré dentro, pero el baño estaba completamente vacío. En ese punto, empecé a sentir una incomodidad difícil de ignorar. No tenía sentido, era como si se hubiera evaporado en medio de nuestra conversación. Aún así, traté de tranquilizarme y regresé a lo que estaba haciendo, diciéndome a mí misma que probablemente simplemente no la había visto salir y que estaba exagerando. Seguí trabajando mientras pasaban los minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y ella seguía sin aparecer por ningún lado. La situación ya me parecía demasiado extraña. Si realmente se había ido a tomar un descanso o a buscar algo atrás, ya habría regresado. Así que decidí llamarla. Tomé aire y grité su nombre lo más fuerte que pude desde donde estaba, esperando escuchar su voz desde alguna parte del local. Pero lo que ocurrió después me dejó completamente paralizada. Justo a mi lado escuché su voz, tranquila, como si nada estuviera pasando. Me dijo con total normalidad que estaba ahí y me preguntó por qué estaba gritando su nombre de esa manera. Giré la cabeza de golpe, y ahí estaba ella, de pie, exactamente en el área donde habíamos estado trabajando todo el tiempo. El susto fue tan fuerte que solté un grito. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar lo que estaba viendo. Sentí una oleada de miedo recorrerme el pecho y en cuestión de segundos mi respiración se aceleró. Empecé a tener un ataque de pánico y no pude evitar romper en llanto. Todo en mi cabeza estaba tratando de entender cómo podía estar ahí después de haber desaparecido por completo hacía unos minutos. Ella me miraba confundida, intentando entender qué me pasaba.
Entonces me dijo algo que hizo que la situación fuera todavía más perturbadora. Me aseguró que nunca se había ido. Según ella, habíamos estado hablando todo el tiempo y nunca había salido de la habitación. Me dijo que ella había estado ahí durante todo ese rato, trabajando conmigo exactamente igual que antes. Yo le respondí que eso no era posible. Le expliqué que había levantado la vista para preguntarle algo y que simplemente había desaparecido. Le conté que había recorrido todo el lugar buscándola. El lobby, detrás de los mostradores, incluso el baño. Le dije que había estado al menos 15 minutos sin verla por ninguna parte, pero ella insistía en que no se había movido ni un solo momento. En ese instante me sentí completamente desorientada. Era como si mi mente estuviera atrapada entre dos versiones distintas de lo que había pasado. Una parte de mí estaba segura de lo que había visto. Ella se había ido, desapareció frente a mis ojos. Pero la otra parte empezaba a preguntarse si algo en mi mente estaba fallando, si tal vez el accidente había dejado algún tipo de efecto que yo no entendía. Por un momento sentí que me estaba volviendo loca. Pero lo que más me sorprendió fue su reacción. No se burló de mí ni intentó decir que estaba imaginando cosas. En lugar de eso, me miró con una expresión de verdadera preocupación. Escuchó todo lo que le conté con atención y aunque ella recordaba algo completamente diferente, me dijo que me creía. Hasta el día de hoy sigo pensando en ese momento y tratando de encontrarle una explicación lógica. Pero honestamente, todavía no sé qué fue lo que realmente pasó. Hoy en día no soy una persona religiosa, pero cuando era niño crecí en un ambiente muy distinto. Mi familia era profundamente católica romana y, como suele pasar cuando eres pequeño, yo creía con absoluta convicción en todo lo que me enseñaban. Tenía fe sin cuestionarlo porque así había sido criado. En ese entonces debía tener alrededor de 10 años. Era una edad en la que cualquier cosa podía convertirse en algo muy importante para ti, y en mi caso había desarrollado un cariño especial por una mascota bastante peculiar. Tenía un sapo. No era un perro ni un gato como la mayoría de los niños, sino un sapo que había adoptado como mascota y al que cuidaba con mucho entusiasmo. Un día ocurrió algo que me puso muy nervioso. El sapo desapareció. No recuerdo exactamente cómo ocurrió. Simplemente en algún momento me di cuenta de que ya no estaba donde debía estar. Comencé a buscarlo por todas partes de la casa con bastante desesperación, porque además sabía que aquello iba a causar un problema con mi mamá. Mi madre tenía un miedo bastante fuerte a ese tipo de animales. Los reptiles y anfibios la ponían muy nerviosa, así que la idea de tener un sapo suelto en la casa la estaba alterando muchísimo. Cuanto más tiempo pasaba sin encontrarlo, más ansiosa se ponía ella, y yo también empezaba a sentir la presión de tener que resolver el problema. En ese momento, siendo el niño creyente que era, decidí hacer lo que me habían enseñado. Recé. Recuerdo haber pedido ayuda para encontrar al sapo. No fue una oración complicada ni larga. Fue algo muy simple, como un niño pidiendo que le ayudaran a resolver un problema. Y entonces ocurrió algo que en ese momento no cuestioné demasiado, pero que hoy me parece increíblemente extraño. Casi inmediatamente después de rezar, apareció una imagen en mi mente. Era como si estuviera viendo el plano de mi casa desde arriba. No era una imagen normal ni un recuerdo. Era más bien como un tipo de esquema o plano, algo que parecía una especie de visión en tonos azules, como si fuera una radiografía o un plano técnico de la casa. Podía distinguir las habitaciones, los pasillos, las paredes, pero lo más extraño era que una zona específica estaba resaltada de manera muy clara. Había un punto que brillaba más que el resto, como si estuviera marcado para llamar mi atención. Ese punto estaba en la habitación de mi hermana, más específicamente detrás de una cómoda. En ese momento sentí una seguridad absoluta. Fue tan claro en mi mente que antes siquiera de ir a buscarlo, dije en voz alta algo que todavía recuerdo. Dije, ya sé dónde está. Caminé directamente hacia la habitación de mi hermana. Me acerqué a la cómoda que estaba contra la pared y miré detrás de ella. Y ahí estaba, el sapo, exactamente en el lugar que había visto en esa imagen mental. En ese momento no pensé que fuera algo particularmente extraño. Para mí, siendo un niño que creía firmemente en lo que le habían enseñado, simplemente parecía que mi oración había sido respondida. La vida siguió adelante y ese recuerdo quedó guardado como una anécdota curiosa de la infancia.
Pero años más tarde, cuando crecí y dejé de ser una persona religiosa, volví a pensar en ese momento desde otra perspectiva. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo extraño que había sido realmente, porque no tengo ninguna explicación lógica para cómo mi mente pudo mostrarme exactamente dónde estaba el sapo, antes de haber buscado allí. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo. Quiero contar algo que para muchas personas podría parecer simplemente un sueño, pero para mí fue mucho más que eso. Hay quienes lo llaman sueño de contacto, y cada vez que intento relatarlo, todavía me cuesta hacerlo sin emocionarme. Es una experiencia que siempre me toca profundamente porque está ligada a uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mi papá y yo teníamos una relación muy cercana. Siempre fuimos muy unidos. Era de esas relaciones donde no hacía falta hablar demasiado para entendernos, porque compartíamos muchas formas de pensar y de ver la vida. Teníamos la costumbre de desayunar juntos los fines de semana y muchas veces él llegaba a mi casa sin avisar solo para platicar un rato. Podíamos pasar horas conversando de cualquier cosa y siempre terminábamos riendo. Él era una persona muy optimista, siempre tenía una sonrisa en el rostro y disfrutaba mucho los pequeños momentos de la vida. Estar con él me hacía sentir muy querida, me hacía sentir segura, acompañada, como si siempre hubiera alguien ahí que me entendía y me apoyaba. Cada vez que nos veíamos, salía de esos encuentros con una sensación de tranquilidad y alegría que pocas personas logran transmitir. Pero en septiembre de 2015, todo cambió. Mi papá enfermó y poco tiempo después falleció. Su muerte fue devastadora para mí. La sensación de su ausencia dejó un vacío enorme en mi vida, un hueco que parecía imposible de llenar. Era como si de repente faltara una parte fundamental de mi mundo. Apenas comenzabas a enfrentar ese duelo cuando la vida me puso frente a otra prueba muy dura. En marzo de 2016 mi esposo enfermó. La situación se volvió complicada muy rápido. Durante esos meses tuve que enfrentar muchas cosas al mismo tiempo. Citas médicas, estudios, trámites, permisos en el trabajo, preocupaciones económicas y decisiones importantes que tomar. Era una carga muy pesada, tanto emocional como física. En medio de todo ese proceso, hubo muchos momentos en los que me sentí profundamente sola. Aunque mis hermanas me apoyaron mucho y estuvieron presentes cuando las necesité, había algo que seguía faltando. Nunca sentí ese abrazo específico que tanto necesitaba, el abrazo de mi papá. Muchas veces, en medio de todo el estrés y la angustia, pensaba en él y me dolía profundamente que no estuviera ahí para acompañarme en ese momento tan difícil. Incluso llegué a reclamarle en silencio su ausencia. Me preguntaba por qué no estaba conmigo cuando más lo necesitaba. Finalmente, en septiembre de 2016, mi esposo también falleció. Ese momento fue uno de los más dolorosos de toda mi vida. Sentí que de repente, los dos hombres más importantes de mi vida habían desaparecido al mismo tiempo. No solo para mí, sino también para mi hijo. Era una sensación de pérdida inmensa, como si todo lo que conocía hubiera cambiado para siempre. Una noche, después de todo ese dolor acumulado, recuerdo que le reclamé nuevamente a mi papá su ausencia. Lo hice con lágrimas, con tristeza, preguntándole por qué no había estado ahí para mí cuando más lo necesité. Esa misma noche tuve un sueño. En el sueño escuché que tocaban el timbre de mi casa. Me acerqué a la puerta y cuando la abrí, era él. Mi papá estaba ahí. Se veía completamente elegante. Llevaba puesto un traje azul que le quedaba increíble y lo más sorprendente era lo joven que se veía. Tenía un aspecto radiante, lleno de vida, como si el tiempo no hubiera pasado. En cuanto lo vi, lo abracé, sentí su cuerpo, el peso de sus brazos, la textura de sus manos. No era un abrazo borroso como los que a veces ocurren en los sueños. Era real, tangible, como si verdaderamente estuviera frente a mí. Entre lágrimas le pregunté: «Papá, ¿por qué no estuviste conmigo? ¿Supiste que mi esposo murió?» Él me respondió con calma: «Sí lo supe, hija». Entonces volví a preguntarle: «¿Por qué no estuviste conmigo? Me hiciste mucha falta». Él me miró con una expresión de tristeza y me dijo algo que me dejó completamente quieta. «No podía, hija,
no me dejaban. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí recordó lo evidente. Mi papá había muerto. Lo miré nuevamente y le dije: «Papá, tú estás muerto. Yo te vi morir. ¿Por qué estás aquí?». Entonces él me respondió con una pregunta que todavía resuena en mi mente. «¿No fue un sueño, hija?». Yo estaba completamente confundida. Le dije: «No entiendo. ¿Cuál es el sueño? ¿El que moriste o el que estás aquí?». Él me respondió con una serenidad que nunca olvidaré: «No lo sé, hija. Lo único que sé es que estoy aquí contigo, que te amo y que deseaba mucho abrazarte como lo estoy haciendo ahora». Luego añadió algo más con una voz llena de cariño: «Recuerda que te quiero y siento mucho que también hayas perdido a tu esposo». Después de decir eso, poco a poco comenzó a desvanecerse y entonces desperté, pero la sensación de ese abrazo todavía la recuerdo. Llevo más de 38 años trabajando en este oficio. Toda mi vida ha estado ligada a los camiones y a las carreteras. He manejado prácticamente de todo: camiones de carga, unidades grandes, autobuses de pasajeros. A lo largo de los años trabajé para varias empresas hasta que finalmente decidí trabajar por mi cuenta. Cuando pasas tantos años en la carretera, te acostumbras a todo tipo de situaciones: noches largas, climas difíciles, carreteras complicadas e incluso historias raras que cuentan otros conductores. Pero lo que me ocurrió una vez, hace muchos años, es algo que hasta el día de hoy no logro explicar. Esto ocurrió en 1998, cuando yo apenas empezaba a trabajar en una línea de autobuses de pasajeros. Era de mis primeras corridas y todavía estaba conociendo las rutas. Algunos compañeros, como suele pasar en esos trabajos, disfrutaban asustar a los nuevos. Me contaban historias de cosas raras que supuestamente ocurrían en ciertos tramos de la carretera, sobre todo en viajes muy temprano por la mañana. Yo trataba de no hacerles mucho caso, pero lo cierto es que esas historias se te quedan en la cabeza cuando estás solo manejando en la oscuridad. Mi corrida era temprano, rumbo a San Luis Potosí capital, saliendo desde Ciudad Valles. En aquellos años la carretera no era como ahora. No había autopista como la que existe hoy. Eran caminos más antiguos, más angostos y con tramos donde el monte estaba muy cerca del camino. Aquella mañana salí como de costumbre. Había muy poco pasaje, apenas unas cuantas personas. Además, estaba lloviendo bastante fuerte desde antes de que saliéramos. Antes de arrancar, como siempre hago, me encomendé a Dios y tomé el camino hacia la ciudad. Todo parecía normal al principio. Íbamos avanzando por la ruta mientras la lluvia caía cada vez con más fuerza. El cielo estaba completamente cubierto y aunque ya eran casi las 7 de la mañana, la luz del día apenas se notaba por lo denso de las nubes y la lluvia. Fue justo cuando íbamos rumbo a la desviación hacia Rayón cuando ocurrió algo que todavía me cuesta creer. Por alguna razón, en algún punto de la carretera me perdí. Eso era algo que no tenía sentido. Esa ruta prácticamente no tiene pierde. Mi compañero, que iba conmigo, también se dio cuenta y me preguntó qué estaba pasando. Yo mismo no entendía cómo habíamos terminado ahí. De pronto ya no estábamos en la carretera conocida. Estaba manejando por un camino empedrado que no reconocía en absoluto. La lluvia era tan fuerte que la visibilidad era mínima. Apenas podía ver unos metros adelante. En un momento, la tormenta se puso tan intensa que decidí detener el autobús por seguridad. Fue entonces cuando miré el reloj. No estaba funcionando. Pensé que era una coincidencia, pero cuando mi compañero revisó el suyo, ocurrió lo mismo. Tampoco funcionaba. En ese momento la sensación de rareza empezó a crecer. ¿Dónde andamos?, le pregunté. Mi compañero dijo que iba a bajarse un momento para ver el entorno. Afuera solo se veía ese camino de piedras y mucho monte alrededor. Las ramas y la vegetación golpeaban las ventanas del autobús con el viento. Abrí la puerta del autobús y en ese momento nos dimos cuenta de algo inquietante. Estábamos en medio de un lugar que ninguno de los dos reconocía. «Échate de reversa a ver si encontramos de nuevo la carretera», me dijo. La lluvia seguía cayendo fuerte, así que empecé a retroceder lentamente por el camino. Mientras hacía eso, uno de los pasajeros se levantó de su asiento y se acercó. «¿Ya llegamos a Río Verde?», preguntó, pero cuando miró por las ventanas se dio cuenta de que no era así. También sacó su reloj para ver la hora, y tampoco funcionaba. Eso ya empezaba a ser demasiado extraño. La lluvia comenzó a disminuir un poco y pude seguir retrocediendo con más cuidado.
Después de avanzar un poco más en reversa, llegamos a una especie de entronque hecho también de piedra. A lo lejos se veía una pequeña casa hecha de palos y materiales muy simples. Estaba bastante retirada del camino, casi escondida entre el monte. Para ese momento algunos de los pasajeros ya estaban despiertos. De los 12 que iban, unos 4 ya se habían levantado para ver qué estaba pasando. Detuve el camión y decidimos bajar para preguntarle a la persona que estaba cerca de esa casa si sabía cómo volver a la carretera. Caminamos unos 100 metros o tal vez más entre el lodo que había dejado la lluvia. El aire estaba frío, algo que también me pareció raro porque en esa región normalmente la humedad hace que el ambiente sea más cálido. Cuando nos acercamos vi que había un hombre afuera de la casa. Estaba fumando y abanicándose con un sombrero. Vestía ropa de manta como las que usaban las personas del campo hace muchos años. «Buenas», le dije. «Disculpe, ¿no sabe dónde está la carretera? Veníamos bien, pero la verdad no sabemos cómo llegamos hasta aquí». El hombre me miró con curiosidad y me preguntó de dónde veníamos. «De Valles», le respondí. Entonces frunció el ceño. «¿Dónde es eso?», preguntó. Yo pensé que tal vez no había escuchado bien. «De Ciudad Valles», repetí, pero él negó con la cabeza. «Aquí no hay lugares que se llamen Valles», dijo. «Aquí se llama La Garza». Mi compañero y yo nos miramos confundidos. Le explicamos que habíamos salido de Valles hacía aproximadamente 1 hora y media. El hombre volvió a negar. «Aquí rumbo para allá está Aquismón, y más allá queda la villa de los Valles», dijo. Desde ese momento sentí que algo muy extraño estaba pasando. El hombre nos miraba de una forma curiosa, casi como si intentara entender qué éramos. Luego nos preguntó por qué vestíamos esa ropa. Se acercó bastante porque parecía tener problemas de vista. Nosotros llevábamos camisa y pantalón de vestir, como parte del uniforme del trabajo. Le explicamos que trabajábamos en una empresa de autobuses. «¿Qué es eso?», preguntó. «Autobuses, camiones de pasaje», le dijimos. Pero el hombre parecía no entender de qué hablábamos. Era como si ese concepto no existiera para él. Como también notamos que tenía problemas para ver, tratamos de explicarle que teníamos un camión detenido en el camino y que lo único que queríamos era volver a la carretera. Entonces nos dijo algo que me dejó pensando. «Aquí solo está ese camino real», nos dijo. «Aquí no hay eso que dicen, solo hay camino y monte». Le agradecimos y regresamos al autobús lo más rápido que pudimos. Cuando subimos nuevamente al camión, la lluvia había parado un poco, así que decidí intentar encontrar la salida manejando por el mismo camino. Avanzamos algunos minutos más cuando de repente la lluvia volvió con muchísima fuerza. Se desató una tormenta tremenda. Apenas podía ver el camino frente a mí. Seguí manejando con mucho cuidado hasta que, de pronto, sentí algo diferente en el volante. El terreno se volvió más firme. Miré al frente y me di cuenta de que estaba nuevamente sobre la carretera. Habíamos salido. A unos metros había un federal de caminos. Al ver el autobús tan lleno de ramas y lodo, me hizo señas para detenerme. Bajé y le expliqué que me había perdido. Él miró el camión con cara de extrañeza y me preguntó por qué estaba tan sucio, como si hubiera estado manejando en medio del monte. Le conté que habíamos terminado en un lugar llamado La Garza. Entonces su expresión cambió. «¿Cuál Garza?», me dijo. «Aquí adelante hubo una localidad que se llamaba La Garza, pero eso fue hace como 100 años. Ya no vive nadie ahí». Me quedé en silencio. Después de eso simplemente regresé al camión y continué la marcha. Pero desde aquel día tengo la sensación de que, por alguna razón que no puedo explicar, en ese viaje me perdí en algo más que la carretera. Tal vez por un momento me perdí en el tiempo. Hay una experiencia que viví hace algunos años y que todavía hoy recuerdo con mucha claridad. No fue algo largo ni espectacular, pero sí lo suficientemente extraño como para quedarse grabado en mi memoria para siempre. En ese momento no entendí lo que estaba pasando y de hecho tardé varias horas en conectar todos los detalles. Cuando finalmente lo hice, sentí un escalofrío difícil de describir. Todo comenzó durante una jornada completamente normal en el trabajo. Estaba en una de las salas donde normalmente realizaba mis tareas y, en ese momento, sabía con seguridad que estaba sola. No había nadie más en la habitación. El ambiente estaba tranquilo, silencioso, como cualquier otro día laboral.
Mientras trabajaba, concentrada en lo que estaba haciendo, empecé a sentir algo extraño. Era una sensación muy particular, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. No escuchaba pasos ni movimiento alguno, pero esa intuición era tan fuerte que no pude ignorarla. Era esa sensación instintiva que a veces tenemos cuando sabemos que alguien está cerca, incluso sin verlo. Finalmente decidí girarme para ver qué estaba pasando. En cuanto lo hice, alcancé a ver algo. Fue solo un instante, apenas una fracción de segundo, pero fue suficiente para distinguir una figura detrás de mí. Parecía una persona vestida con un traje o vestido rojo. No pude ver su rostro ni sus rasgos con claridad, porque en el momento en que giré completamente la cabeza, la figura desapareció. No había nadie, la habitación seguía completamente vacía. Por un momento pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Quizás había imaginado la figura por el reflejo de alguna luz o simplemente había interpretado mal lo que había visto de reojo. Aún así, lo que más me llamó la atención fue la sensación que me dejó. Aunque no pude ver el rostro, de alguna manera sentí que la figura era femenina. Intenté dejarlo pasar y continuar con mi día, aunque la experiencia me dejó algo inquieta. Horas más tarde regresé a mi casa como de costumbre. La tarde transcurría con normalidad hasta que ocurrió algo que volvió a despertar esa misma sensación extraña. Estaba en mi habitación cuando sentí claramente que alguien se sentaba en la cama. Fue una sensación física muy clara. El colchón se hundió ligeramente a mi lado, como si el peso de una persona se hubiera apoyado allí. De inmediato levanté la mirada para ver qué estaba pasando. Y entonces lo vi otra vez. La misma figura, la misma ropa roja, estaba ahí por un segundo. Y luego desapareció exactamente igual que la primera vez. De nuevo, no pude distinguir su rostro, solo esa presencia y ese color rojo tan característico. En ese momento, ya no pude ignorar la extrañeza de lo que estaba ocurriendo. 2 veces en el mismo día había visto la misma figura, con la misma ropa, apareciendo y desapareciendo en cuestión de segundos. Pasó aproximadamente 1 hora después de ese segundo momento cuando recibí una noticia. Me informaron que mi tío había fallecido. Cuando escuché eso me quedé completamente en silencio, tratando de procesar lo que acababan de decirme. Pero en medio de esa tristeza, algo empezó a conectar en mi mente. De repente, recordé ese vestido rojo. La imagen apareció con mucha claridad en mi memoria. Corrí a buscar un viejo álbum de fotografías que guardábamos en casa. Era un álbum de Navidad de varios años atrás, de la última vez que había visto a mi tía antes de que ella muriera. Mi tía y yo habíamos tenido una relación muy especial. Ella nunca tuvo hijos, así que tanto ella como mi tío habían sido como unos segundos padres para mí. Pasé muchos momentos importantes de mi vida con ellos y siempre me trataron con un cariño inmenso. Mientras revisaba las fotos de aquel álbum, finalmente encontré la imagen que estaba buscando. Ahí estaba ella, llevando exactamente el mismo vestido rojo. Cuando vi esa fotografía, sentí que todo encajaba de una forma que no esperaba. Recordé claramente las 2 veces que había visto esa figura ese día, primero en el trabajo y luego en mi casa. Para mí, en ese momento, la interpretación fue inevitable. Sentí que mi tía había regresado por un momento. Había venido a buscar a su esposo. Hace muchos años viví una experiencia que todavía hoy me cuesta explicar con lógica. Cada cierto tiempo escucho historias similares y cada vez que ocurre me acuerdo de lo que me pasó a mí. De hecho, fue después de leer un relato parecido que decidí contar la mía, porque aunque han pasado décadas, sigo sin tener una explicación clara para lo que ocurrió aquel día. Todo sucedió alrededor del año 1995. En ese entonces yo trabajaba para un subcontratista en el área de construcción. Nuestro trabajo consistía en realizar diferentes tareas en proyectos para otras compañías, y cada semana, cuando terminábamos el trabajo asignado, teníamos que ir personalmente a la oficina principal del contratista para entregar el papeleo correspondiente. Solo después de entregar esos documentos podíamos recibir el pago por la semana de trabajo. Aquel día, cuando terminamos nuestras labores, mi compañero, un hombre mayor con muchos años de experiencia en ese tipo de trabajos, y yo nos subimos al vehículo para dirigirnos hacia la oficina principal del contratista. Era un trayecto bastante normal, algo que ya habíamos hecho otras veces, así que ninguno de los dos esperaba que ocurriera nada fuera de lo común. Sin embargo, poco después de salir del sitio de trabajo, nos encontramos con algo que no habíamos previsto.
Había obras en la carretera principal, lo que obligaba a todos los conductores a tomar un desvío temporal. Las señales indicaban claramente la ruta alternativa, así que simplemente seguimos el camino que nos marcaban. En ese momento no teníamos idea de que ese desvío iba a convertirse en algo que hasta hoy sigo describiendo como si hubiéramos entrado en otra dimensión. Después de tomar el desvío, comenzamos a avanzar por carreteras que no reconocíamos. Al principio no le dimos demasiada importancia porque es normal que los desvíos te lleven por caminos diferentes. Pero con el paso de los minutos nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. El camino parecía cada vez más extraño y ninguno de los dos lograba identificar puntos de referencia familiares. En muy poco tiempo nos dimos cuenta de que estábamos completamente perdidos. Decidimos detenernos en una pequeña gasolinera que encontramos al costado del camino para pedir indicaciones. Bajamos del vehículo y le preguntamos al empleado que estaba ahí dónde nos encontrábamos exactamente y cuál era la mejor forma de regresar a la carretera que necesitábamos tomar. Cuando nos explicó nuestra ubicación, ambos nos miramos confundidos. Aquello no tenía ningún sentido. Regresamos al vehículo y saqué el mapa que siempre llevaba en la guantera. En aquellos años no existían los teléfonos con GPS como ahora, así que dependíamos completamente de los mapas de papel para ubicarnos cuando nos perdíamos. Extendí el mapa sobre el volante y comencé a buscar el lugar que nos habían indicado. Lo que vi me dejó completamente helado. Según el mapa, estábamos a aproximadamente 300 millas del lugar donde habíamos comenzado el trayecto. 300 millas. Para quien no esté familiarizado con esa distancia, estamos hablando de casi 500 kilómetros. Me quedé mirando el mapa sin poder creerlo. Mi compañero también se inclinó para revisar y ambos comenzamos a repasar mentalmente el trayecto que habíamos hecho. Pero lo más extraño de todo era el tiempo. Habían pasado apenas unos 15 minutos desde que habíamos tomado el desvío. 15 minutos. No había forma humana de recorrer 300 millas en 15 minutos conduciendo un vehículo normal. Incluso a velocidades extremadamente altas sería completamente imposible. Durante unos momentos ninguno de los dos dijo nada. Era como si ambos estuviéramos intentando encontrar una explicación lógica que simplemente no aparecía. Finalmente decidimos hacer lo único que podíamos hacer, intentar regresar por el camino contrario. Pensamos que tal vez habíamos tomado algún camino equivocado y que simplemente habíamos interpretado mal el mapa o las indicaciones, pero lo que ocurrió después fue igual de extraño. El trayecto de regreso, que según nuestra experiencia había tomado apenas 15 minutos en un sentido, nos tomó casi 5 horas hacerlo en el otro, 5 horas completas de conducción para regresar al punto de partida. Recuerdo que cuando finalmente llegué a casa ya era después de la medianoche. Había salido mucho más temprano, esperando terminar el trámite rápidamente y regresar a casa sin problemas. Pero ese día se convirtió en algo que ninguno de los dos olvidó. Lo más curioso es que mi compañero, el hombre mayor con el que trabajaba, nunca quiso volver a hablar del tema. Cada vez que intenté mencionarlo en los días siguientes, simplemente cambiaba de conversación o decía que seguramente habíamos leído mal el mapa. Pero su actitud decía otra cosa. Era como si prefiriera no recordar lo que pasó. Hasta el día de hoy sigo preguntándome qué ocurrió realmente durante esos 15 minutos en aquel desvío de carretera. Hubo un momento en mi vida en el que realmente pensé que estaba viviendo mis últimas horas. Todo ocurrió cuando me enfermé de COVID en uno de los momentos más fuertes de la pandemia. Lo que comenzó como síntomas normales, poco a poco se convirtió en algo mucho más serio. Mi estado empeoró tanto que terminé completamente postrada en la cama durante casi un mes entero. Cada día parecía más difícil que el anterior, y hubo momentos en los que sentía que mi cuerpo simplemente ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Durante las semanas más intensas de la enfermedad, prácticamente no podía hacer nada por mí misma. Pasaba la mayor parte del tiempo acostada, dependiendo del oxígeno para poder respirar. La fiebre era constante y muy alta, y el simple hecho de moverme un poco o cambiar de posición podía desencadenar ataques de tos tan fuertes que sentía que me desgarraban el pecho. Era una tos incontrolable, agotadora, que me dejaba sin energía y con la sensación de que el aire no era suficiente. Poco a poco, mi cuerpo fue debilitándose cada vez más. Hubo un punto en el que incluso comer dejó de ser posible. Pasé alrededor de 12 días sin probar alimentos. Mi cuerpo simplemente no lo toleraba.
Lo único que lograba tomar era un poco de agua cada día, y aún eso requería un gran esfuerzo. Cualquier movimiento, por pequeño que fuera, desencadenaba otro episodio de tos insoportable. Recuerdo que cada respiración era una lucha, como si mis pulmones estuvieran trabajando al límite. Con el paso de los días, empecé a sentir algo muy difícil de describir, una sensación de que la vida se me estaba escapando poco a poco. Era como si mi cuerpo estuviera llegando al final de sus fuerzas. Hubo una noche en particular en la que ese sentimiento fue mucho más fuerte que en cualquier otro momento. Sentía con claridad que quizá no iba a sobrevivir a esa noche. Esa noche tomé una decisión que todavía me conmueve cuando la recuerdo. Empecé a despedirme de mis padres y de algunos amigos cercanos. Literalmente les dije adiós, porque en mi corazón sentía que no iba a pasar la madrugada. Era una sensación profunda, una certeza que venía desde dentro, como si algo me estuviera diciendo que mi tiempo se estaba acabando. Algunos de mis amigos son pastores y personas muy creyentes, así que cuando supieron cómo me sentía, decidieron orar por mí. Esa noche, alrededor de las 11, oraron conmigo y por mí. Recuerdo ese momento con mucha claridad. Yo estaba muy débil, tratando de mantenerme consciente mientras ellos pedían por mi vida. En ese punto, yo realmente creía que quizá esa sería la última conversación que tendría con ellos. Después de la oración, traté de mantenerme despierta. Tenía mucho miedo de dormirme. En mi mente había una idea constante. Si me dormía, tal vez ya no iba a despertar. Así que luchaba contra el sueño mientras mi cuerpo estaba completamente agotado. Uno de mis amigos trató de tranquilizarme. Me dijo que todo estaría bien, que me iba a recuperar y que no perdiera la esperanza. Sus palabras me daban algo de consuelo, pero al mismo tiempo mi cuerpo seguía sintiéndose extremadamente débil. Las horas pasaron lentamente. Yo seguía acostada, tratando de mantener los ojos abiertos, escuchando mi propia respiración a través del oxígeno. En algún momento de la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana del viernes, ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Desperté, pero no desperté como esperaba. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que algo era diferente. Lo primero que noté fue que ya no tenía puesta la mascarilla de oxígeno. Durante días había sido imposible respirar sin ella, pero en ese momento estaba respirando con total normalidad. No había esa sensación de ahogo ni esa presión en el pecho que me había acompañado durante semanas. También noté que mi posición había cambiado. Durante los días más críticos había tenido que dormir boca abajo para poder respirar mejor. Pero cuando desperté, estaba acostada boca arriba, extendida sobre la cama con total normalidad. Mi cuerpo se sentía diferente, como si algo dentro de mí hubiera cambiado de repente. Intenté moverme, y pude hacerlo. Mis movimientos eran normales, sin esa debilidad extrema que había sentido durante tanto tiempo. Mi respiración era tranquila, no había tos, no había dolor, no había esa sensación de estar al borde del colapso. Me quedé en silencio unos segundos, completamente en shock, tratando de entender lo que estaba pasando, y entonces sentí algo que hasta el día de hoy no sé explicar con palabras exactas. Mientras estaba ahí, consciente de que algo había cambiado, sentí como si algo saliera de mi cuerpo. No fue algo visible ni algo que pudiera describir físicamente, pero fue una sensación muy clara, como si algo pesado o oscuro simplemente se desprendiera de mí. En ese momento pensé algo que me asustó mucho. Creí que quizá había muerto, pero no era eso. Estaba viva, y lo que estaba sintiendo era que mi cuerpo ya no estaba enfermo. Era como si, de un momento a otro, la enfermedad simplemente hubiera desaparecido. Soy una persona creyente, y para mí, lo que ocurrió esa madrugada fue un milagro. Yo creo firmemente que Dios me sanó en ese momento. Sé que para muchas personas esto puede sonar difícil de creer, pero es exactamente lo que viví. Mis amigos de la iglesia, las personas que oraron por mí esa noche, siempre han creído mi historia. Para ellos fue una respuesta directa a esas oraciones. Sin embargo, también sé que muchas personas no lo ven de esa manera. Cuando finalmente pude regresar al médico después de recuperarme, él estaba convencido de que mi caso iba a dejar muchas secuelas. Debido a la gravedad de la infección y al tiempo que pasé en ese estado, me dijo que lo más probable era que mis pulmones quedaran dañados de alguna forma. Era algo que esperaban en pacientes que habían estado tan graves como yo. Pero cuando revisó mis estudios y mis radiografías, su reacción fue de sorpresa. Mis pulmones estaban completamente limpios. No había cicatrices, ni daño visible, ni señales de complicaciones. Era como si nunca hubiera pasado por una enfermedad tan fuerte. Con el tiempo, pude volver a hacer actividades físicas sin ningún problema.
Puedo moverme, hacer ejercicio y respirar con normalidad. No quedó ningún rastro de aquella enfermedad que casi me quita la vida. Y cada vez que recuerdo esa madrugada en la que desperté respirando con normalidad, sigo sintiendo que algo extraordinario ocurrió conmigo esa noche. Hay una experiencia que viví hace años y que todavía hoy me cuesta entender. No fue algo que ocurrió de manera dramática ni sobrenatural frente a mis ojos, pero sí fue una de esas situaciones en las que tu memoria y la realidad parecen no coincidir de ninguna forma posible. Durante mucho tiempo traté de encontrarle una explicación lógica, pero cada vez que lo pienso sigo sintiendo la misma sensación extraña que tuve ese día. Todo gira alrededor de uno de mis primos. Durante una etapa de mi vida llegué a verlo bastante seguido porque él se había vuelto muy cercano a mi padrastro. Eso hizo que mi familia y la suya convivieran con frecuencia. Yo iba a su casa muchas veces, pasábamos tiempo juntos y terminé conociendo bastante bien a su familia. Mi primo tenía hijos y según todo lo que yo recordaba, tenía tres niños. Ese era un hecho que en mi mente siempre había sido completamente claro. No era algo que recordara vagamente, lo sabía con total seguridad porque lo había visto muchas veces. Cuando visitaba su casa estaban sus 3 hijos jugando por ahí. Las fotografías familiares que tenían colgadas en las paredes también mostraban a la familia completa, mi primo, su esposa y sus 3 niños. Incluso recuerdo que en una ocasión nos habían regalado unas fotos familiares de Navidad donde aparecían los padres y los 3 hijos. Las mismas fotos estaban también enmarcadas en su casa. En mi memoria no había duda, siempre habían sido 3, pero todo cambió después de un momento muy difícil en mi vida. Mi padrastro falleció de forma inesperada, algo que golpeó muy fuerte a toda la familia. En medio de ese momento tan complicado, 1 o 2 días después de su muerte, mi familia decidió pasar por la casa de ese primo para visitar y conversar un poco. Antes de llegar recuerdo haber hecho un comentario bastante simple. Le dije a mi mamá que tenía ganas de ver a los 3 niños de mi primo porque hacía tiempo que no los veía. Entonces mi mamá me respondió algo que me dejó confundido de inmediato. Me dijo: ¿te refieres a los 4? 4. Cuando escuché eso pensé que había entendido mal. Le respondí que no, que yo hablaba de sus 3 hijos, pero mi mamá insistió: son 4. Eso me dejó completamente desconcertado. En mi cabeza no tenía ningún sentido. Yo estaba completamente seguro de que mi primo tenía 3 hijos, no 4, nunca 4. Llegamos a su casa y cuando bajé del coche ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. Había un 4º niño, un niño que yo jamás había visto en mi vida. Lo más extraño fue que ese niño corrió hacia mí en cuanto me vio, como si me conociera perfectamente. Me abrazó con total naturalidad, como si ya hubiera convivido conmigo muchas veces antes. Yo me quedé completamente confundido. Mientras estábamos dentro de la casa, empecé a mirar alrededor tratando de encontrar algo que confirmara lo que yo recordaba. Miré las fotografías familiares que estaban colgadas en las paredes, y ahí fue cuando sentí algo muy raro. Las mismas fotos que yo recordaba con 3 niños, ahora mostraban 4. El mismo tipo de fotos de Navidad, las mismas reuniones familiares, las mismas poses, pero ahora había 4 niños en todas ellas. Cuando regresé a casa ese día estaba completamente alterado. Recuerdo haber estado muy afectado emocionalmente porque no podía entender qué estaba pasando. En mi mente la pregunta se repetía una y otra vez: ¿de dónde había salido ese 4º niño? No solo era el hecho de que apareciera de repente, también había algo en él que me producía una sensación muy extraña, una incomodidad difícil de describir. Hasta el día de hoy, cada vez que lo veo, sigo sintiendo una especie de inquietud que no logro explicar. En aquel momento decidí llamar a mi mamá para intentar encontrar alguna explicación racional. Le pregunté si existía la posibilidad de que ese niño simplemente no hubiera estado presente en las ocasiones en que yo visitaba la casa. Tal vez estaba en otra parte, tal vez salía a jugar o estaba con otros familiares cuando yo llegaba. Pensé que quizás por pura coincidencia nunca había coincidido con él, pero mi mamá negó esa posibilidad. Me dijo que ese niño siempre estaba ahí cuando nosotros íbamos de visita. Según ella, solía estar jugando con los otros niños o rondando cerca de nosotros como los demás. Me explicó que era el más callado de los 4, el más tranquilo, pero que aparentemente siempre había tenido mucho cariño hacia mí y que incluso solía buscarme cuando yo iba de visita.
Además, tampoco era el hijo menor recién nacido ni nada parecido. De hecho, era el segundo más pequeño de los 4, lo que significa que no podía tratarse de un niño que hubiera nacido recientemente sin que yo me enterara. Durante mucho tiempo, esa situación me afectó bastante. Me costaba volver a visitar a esa familia porque la sensación que me producía todo eso me daba miedo. Era como si algo en mi memoria y algo en la realidad estuvieran completamente desalineados. Con el tiempo aprendí a aceptar que tal vez ocurrió algo que simplemente no puedo explicar, pero incluso ahora, años después, cada vez que pienso en ese cuarto niño, todavía siento esa misma incomodidad que tuve la primera vez que lo vi. De todas las cosas raras que me han pasado en la vida, esta es sin duda la que más me ha dejado pensando. Han pasado varios años desde que ocurrió y todavía, cada vez que lo recuerdo, siento esa misma incomodidad que sentí en el momento. No fue algo que durara mucho tiempo, de hecho, todo ocurrió en cuestión de segundos, pero fue lo suficientemente extraño como para quedarse grabado en mi mente para siempre. Esto pasó hace unos 4 años, cuando yo tenía 22. Aquella noche iba manejando hacia la casa de mi pareja. Era un trayecto que hacía con mucha frecuencia, prácticamente de memoria. Conocía esa carretera perfectamente porque la había recorrido decenas de veces y nunca me había pasado nada fuera de lo normal. Era una ruta tranquila y bastante directa, así que no esperaba encontrarme con nada extraño. Mientras conducía, el tráfico era bastante normal. No iba completamente sola en la carretera, había algunos coches más adelante, tal vez unos 5 aproximadamente, todos avanzando con la misma calma típica de una noche común. Todo parecía completamente normal hasta que algo llamó mi atención más adelante en la carretera. A lo lejos pude ver luces intermitentes. Cuando me acerqué un poco más, distinguí claramente lo que estaba pasando. Había 2 patrullas de policía detenidas justo en medio del camino. Frente a ellas estaba un coche detenido con las luces de emergencia encendidas. Parecía una escena bastante típica, como cuando la policía detiene a alguien para revisar algo o ayudar con algún problema. Además, pude ver que varias personas estaban fuera de los vehículos. Los oficiales estaban hablando con el conductor del coche detenido, todos parados a un lado del auto, como si estuvieran teniendo una conversación normal sobre lo que había ocurrido. Los 5 coches que iban delante de mí reaccionaron de inmediato, de la forma que cualquiera lo haría en una situación así. Todos comenzaron a moverse hacia un lado de la carretera para dejar espacio, respetando la escena y permitiendo que los oficiales trabajaran sin estorbar el paso. Yo hice exactamente lo mismo. Moví mi coche hacia el otro carril para rodear la zona y pasar con cuidado, tal como lo estaban haciendo los demás conductores. Todo parecía completamente normal, una situación cotidiana en la carretera. Pero entonces ocurrió algo que todavía no logro explicar. Mientras me cambiaba de carril, por un instante perdí de vista la escena. Fue apenas una fracción de segundo, el tiempo que toma ajustar el volante y mirar al frente mientras cambias de posición en la carretera. Pero cuando volví a mirar hacia donde deberían haber estado las patrullas, ya no había nada, literalmente nada. No estaban las patrullas, ni el coche detenido. Tampoco estaban los policías ni estaba el conductor, ni siquiera había otros coches estacionados a ese lado de la carretera. Era como si toda la escena hubiera desaparecido por completo en ese instante. Al principio pensé que tal vez había mirado mal o que mi cerebro estaba confundiendo lo que había visto, pero la carretera estaba completamente despejada. No había ningún vehículo detenido, ni luces, ni personas, ni nada que indicara que segundos antes había habido un incidente ahí. Los otros 5 coches que iban delante de mí también habían visto exactamente lo mismo. Todos se habían movido hacia el lado de la carretera para rodear la escena, igual que yo. Cuando pasamos por el lugar donde habían estado las patrullas, varios de esos conductores comenzaron a mirar alrededor con la misma expresión de desconcierto que yo tenía. Algunos incluso redujeron la velocidad como si intentaran entender qué había pasado. Recuerdo mirar por el retrovisor y ver a varios de ellos voltear la cabeza hacia el lugar donde supuestamente estaban los coches de policía. Todos parecían igual de confundidos. Nadie entendía cómo algo que estaba claramente frente a nosotros unos segundos antes podía haber desaparecido por completo. No había calles cercanas donde los vehículos pudieran haberse metido rápidamente, ni curvas donde pudieran haberse escondido. Era un tramo recto de carretera, simplemente ya no estaban. Hace un tiempo viví una experiencia tan extraña que todavía hoy me cuesta explicarla con lógica. No estaba solo cuando ocurrió,
Mi mamá estaba conmigo y recuerda exactamente lo mismo. Por eso siempre digo que fue como uno de esos momentos que la gente describe como inmortalidad cuántica, una de esas situaciones en las que la realidad parece comportarse de una manera que simplemente no encaja con lo que conocemos. Todo comenzó de una forma bastante normal, en medio de una etapa complicada para mí por una lesión en la espalda que arrastraba desde un trabajo anterior. Debido a esa lesión tenía que ir regularmente a terapia física para recuperarme. No podía manejar cómodamente por el dolor, así que mi mamá se encargaba de llevarme y traerme de las citas. El consultorio no estaba lejos de nuestra casa. De hecho, quedaba a unos 10 minutos en auto si tomábamos la ruta habitual. Era un trayecto corto que ya habíamos hecho varias veces, así que se había vuelto parte de nuestra rutina. Ese día en particular habíamos terminado la sesión y salimos del consultorio como siempre. Subimos al auto y comenzamos el camino de regreso a casa. Durante el trayecto íbamos hablando de cualquier cosa, como solemos hacerlo. Conversaciones normales, comentarios al azar, chistes, cosas del día a día. Nada fuera de lo común. Todo parecía completamente normal hasta que, al llegar a una intersección, ocurrió algo que nos sacudió bastante. Un auto apareció de repente y estuvo a punto de impactarnos de lado, como si fuera a embestirnos directamente por la puerta. Fue uno de esos momentos en los que todo ocurre en un segundo. Mi mamá frenó, el otro coche pasó rozando y por un instante sentimos ese golpe de adrenalina que te deja con el corazón acelerado. Fue un susto fuerte, de esos que te dejan temblando por unos segundos, pero al final no pasó nada. El otro conductor siguió su camino y nosotros nos quedamos ahí procesando lo que acababa de ocurrir. Después de respirar un poco y calmarnos, simplemente continuamos manejando. Al fin y al cabo, todos sabemos que hay conductores imprudentes en la calle todos los días, así que tratamos de no darle demasiadas vueltas al asunto y seguimos conversando como si nada hubiera pasado. Según lo que ambos recordamos con total claridad, después de esa intersección tomamos la izquierda para incorporarnos nuevamente a la avenida principal que queda cerca de nuestra casa. Ese giro es parte de la ruta que siempre usamos para volver, así que no había ninguna razón para pensar que algo estaba fuera de lugar. Sin embargo, mientras seguíamos hablando distraídamente, ocurrió algo que ninguno de los dos notó en ese momento. De alguna manera, sin que nos diéramos cuenta, dejamos de estar en la zona donde normalmente circulábamos. No fue hasta unos minutos después que empezamos a notar que algo no cuadraba. Levantamos la vista, miramos alrededor y la sensación fue inmediata. No reconocíamos el lugar. Las calles, los edificios, las tiendas, todo se veía diferente. No era simplemente una calle paralela o una desviación menor, estábamos en un lugar completamente distinto. Literalmente habíamos terminado en el otro lado de la ciudad. La confusión fue inmediata. Nos miramos tratando de entender qué había pasado. Para haber llegado hasta ese punto, no bastaba con habernos distraído un momento en la conversación. Según el mapa mental que ambos teníamos de la zona, para terminar en ese semáforo donde nos dimos cuenta de todo, habríamos tenido que haber tomado un giro a la derecha en algún punto, luego varias calles secundarias y después continuar por diferentes avenidas que definitivamente no formaban parte de nuestra ruta habitual. Ninguno de los dos recordaba haber hecho ninguno de esos giros. Ambos teníamos muy claro el momento en que tomamos la izquierda hacia la avenida principal. Después de eso, nuestra memoria era continua. Seguíamos conversando, escuchándonos, respondiendo, como si hubiéramos seguido el camino de siempre. Sin embargo, la realidad frente a nosotros decía algo completamente distinto. Estábamos detenidos en un semáforo en una zona que quedaba al otro lado de la ciudad. En ese momento empezamos a entrar en pánico. Intentábamos reconstruir mentalmente el trayecto, tratando de recordar en qué momento habíamos cambiado de dirección o tomado otra calle, pero no había ningún recuerdo de eso. Era como si un fragmento entero del viaje hubiera desaparecido de nuestra memoria. Personalmente, yo estaba demasiado concentrado en el dolor de mi espalda para intentar procesar algo tan extraño. Entre la molestia física y la confusión mental, todo se sentía abrumador, así que al final decidimos algo simple: lo mejor sería regresar a casa primero. Más tarde, cuando estuviéramos tranquilos, intentaríamos pensar con calma qué había pasado y tratar de reconstruir la ruta paso a paso. Así que continuamos manejando rumbo a casa desde ese punto extraño en el que habíamos aparecido.
Pero lo extraño no terminó ahí. Cuando finalmente llegamos a nuestra casa y miramos el reloj, nos dimos cuenta de algo que hizo que todo se volviera aún más inexplicable. Habíamos tardado exactamente el mismo tiempo que siempre, unos 10 minutos desde que salimos del consultorio. ¡10 minutos! Ese era el tiempo normal que tomaba el trayecto directo desde la clínica hasta nuestra casa, siguiendo la ruta habitual. Sin embargo, según lo que acabábamos de experimentar, en medio de ese viaje habíamos terminado en el otro lado de la ciudad y luego habíamos regresado. Eso simplemente no era posible. Ni siquiera manejando rápido se podía ir desde el consultorio hasta ese sector lejano de la ciudad y luego volver a nuestra casa en tan poco tiempo. Las distancias no cuadraban, las calles no coincidían y el reloj tampoco mentía. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. O peor aún, como si una parte entera del tiempo simplemente se hubiera saltado. Hay un recuerdo de mi infancia que durante muchos años di por completamente real, hasta que un día descubrí algo que todavía me deja pensando. Es uno de esos momentos que, cuando lo cuento, incluso yo misma termino preguntándome si de verdad ocurrió como lo recuerdo. A veces bromeo diciendo que tal vez en algún momento me caí por un agujero de gusano o algo así, porque es la única forma en que mi mente logra darle sentido a lo que pasó. Para entender la historia, tengo que hablar primero de mi padrastro y de su papá. El papá de mi madrastra era una de mis personas favoritas en el mundo. Era de esos adultos que cuando eres niño te hacen sentir cómodo y querido sin tener que esforzarse demasiado. Era dulce, paciente y siempre tenía una forma tranquila de interactuar con todos. Conmigo siempre fue especialmente cariñoso. Tengo muchos recuerdos claros de momentos que pasé con él. Por ejemplo, recuerdo una escena en una cena de Acción de Gracias cuando mi papá estaba intentando obligarme a comer un pepinillo que estaba en mi plato. Yo no quería ni probarlo porque nunca me gustaron, pero mi papá insistía en que al menos debía intentarlo. En medio de esa situación, el papá de mi madrastra simplemente tomó el pepinillo de mi plato de forma disimulada y se lo comió él mismo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Fue su forma silenciosa de salvarme de tener que comer algo que odiaba. También recuerdo claramente el día de la boda de mi papá con mi madrastra. En medio de toda la celebración, yo tuve un ataque de pánico. Era pequeña y me sentía abrumada por la cantidad de gente y el ruido del evento. Él fue quien me tomó de la mano y me sacó a bailar para distraerme y ayudarme a calmarme. Ese gesto siempre se quedó grabado en mi memoria. Otro recuerdo muy bonito que tengo es de cuando íbamos juntos a exposiciones de autos con mi abuela postiza, la mamá de mi madrastra. A él le encantaban los autos clásicos y solía llevarnos a verlos. Esas salidas eran tranquilas, caminábamos entre los vehículos y él siempre encontraba la forma de explicarme cosas interesantes sin que se volviera aburrido. Pero hay un recuerdo en particular que siempre había considerado uno de los más especiales y resulta que, según todos los demás, nunca ocurrió. Ese recuerdo tiene que ver con el día en que conocí a mi hermano menor por primera vez. Recuerdo claramente el momento en que me dejaron cargarlo cuando era un bebé. En mi memoria, el papá de mi madrastra estaba ahí conmigo. Lo recuerdo entregándome con cuidado a mi hermanito, recordándome suavemente que sostuviera bien su cabecita porque los bebés son muy delicados. Después tomó una fotografía de nosotros dos juntos mientras yo lo sostenía. La escena está completamente clara en mi mente. Recuerdo cómo se veía el cuarto, la forma en que él me explicó con calma cómo sostener al bebé, y también recuerdo que antes de irme lo abracé a él y a mi abuela. Incluso recuerdo que no abracé a mi madrastra en ese momento porque ella todavía estaba recuperándose del parto y yo tenía miedo de lastimarla. Todo eso lo recuerdo con absoluta claridad. El problema es que ese momento nunca pudo haber ocurrido. Me di cuenta de esto años después durante una conversación completamente casual. Estábamos hablando mi madrastra, mi hermano y yo, recordando historias familiares. Yo estaba contando algunas anécdotas sobre el papá de mi madrastra, incluyendo la del pepinillo en Acción de Gracias y la de la boda. Todo iba bien hasta que mencioné el recuerdo de cuando me entregó a mi hermanito y tomó la foto. En cuanto lo dije, noté algo extraño en sus caras. Mi madrastra me miró completamente confundida. Mi hermano también tenía una expresión rara, como si no entendiera de qué estaba hablando. Entonces mi madrastra me explicó algo que me dejó helada. Su papá había fallecido antes de que mi hermano naciera. Al principio pensé que se estaba equivocando, porque en mi memoria ese momento era demasiado claro para ser un error. Pero entonces ella buscó el obituario, y ahí estaba, en blanco y negro.
La fecha de su fallecimiento era del año anterior al nacimiento de mi hermano. De hecho, mi madrastra descubrió que estaba embarazada después de que su papá ya había muerto. Es decir, él nunca pudo haber estado presente cuando yo cargué a mi hermanito por primera vez. Sin embargo, mi recuerdo sigue siendo increíblemente vívido. Todavía puedo verlo entregándome al bebé con cuidado, escucharlo recordarme que sostuviera bien su cabeza, verlo tomar la foto. Incluso recuerdo ese abrazo de despedida antes de irme de la casa. Todo está ahí, intacto en mi memoria, y aún así, según todos los registros y según la realidad de todos los demás, ese momento nunca ocurrió. Recuerdo perfectamente el día en que todo eso pasó. En nuestro pueblo no ocurrían cosas fuera de lo común, así que cuando algo extraño sucedía, todo el mundo terminaba enterándose tarde o temprano. Yo vivía a unas cuantas casas de don Feliciano Benítez, un hombre sencillo, trabajador de toda la vida, de esos campesinos que prácticamente nacieron y crecieron entre el monte y la milpa. Era un hombre tranquilo, respetuoso, que nunca se metía en problemas y que siempre estaba ocupado trabajando la tierra. En aquellos años la vida en el pueblo era muy distinta a la de ahora. La gente vivía con lo justo y nadie aspiraba a grandes riquezas. Si había maíz para hacer tortillas, frijoles para la olla y algo de ropa limpia para vestir, uno se daba por bien servido. Don Feliciano vivía precisamente así. Cada temporada de lluvias preparaba su milpa, sembraba lo necesario para alimentar a su familia y, si la cosecha era buena, lo que sobraba lo llevaba a vender al mercado del pueblo. Una madrugada lo vi salir de su casa como muchas otras veces. Era temprano, apenas estaba asomando el lucero de la mañana en el cielo, ese que siempre aparece antes de que el sol termine de salir. Recuerdo que su esposa le había preparado su atole blanco con panile, como acostumbraban los campesinos cuando iban a trabajar desde muy temprano. Don Feliciano salió después de desayunar, con su machete bien enfundado en la cintura, y tomó el camino hacia el cerro. Me dijo que iba a buscar leña seca para el fogón de la casa, porque ya se les estaba acabando. Ese era un trabajo común para nosotros, sobre todo cuando la temporada de lluvias comenzaba. Nadie imaginaba que ese día sería la última vez que veríamos a don Feliciano durante mucho tiempo. Pasaron las horas y luego los días y don Feliciano no regresó. Al principio pensamos que tal vez se había quedado trabajando en el monte o que había ido a visitar a algún familiar en otro rancho. Pero cuando pasó más tiempo, la preocupación empezó a crecer. Algunos vecinos salimos a buscarlo por los caminos del cerro, preguntamos en rancherías cercanas, revisamos veredas y barrancas, pero no encontramos ninguna señal de él. Con el paso de los meses, la gente del pueblo empezó a resignarse a la idea de que algo malo le había sucedido. Su familia hizo todo lo posible por encontrarlo, pero nadie pudo decir qué había pasado realmente con él. Finalmente, después de un año completo sin saber nada, se decidió hacer una misa por el primer aniversario de su muerte. Ese día yo también fui a su casa. Recuerdo que la sala estaba llena de familiares, vecinos y conocidos que habíamos ido a acompañar a su esposa y a sus hijos en ese momento tan difícil. Había velas encendidas, rezos y ese silencio triste que se siente cuando uno recuerda a alguien que ya no está. Estábamos en medio del rosario cuando ocurrió algo que jamás voy a olvidar. De pronto la puerta de la casa se abrió y ahí estaba don Feliciano. Entró caminando como si nada hubiera pasado, con la misma ropa de trabajo que llevaba el día que salió hacia el cerro. Por un momento nadie dijo una palabra. Todos nos quedamos congelados, tratando de entender si lo que veíamos era real. Algunos pensaron que era un espíritu, otros que era una ilusión, pero él estaba ahí, de pie frente a nosotros. Su esposa comenzó a llorar y varios de nosotros nos acercamos lentamente. Don Feliciano parecía tan confundido como todos los demás. Miraba a su alrededor sin entender por qué había tanta gente reunida ni por qué estaban rezando. Cuando le preguntamos dónde había estado todo ese tiempo, comenzó a contar algo que nos dejó todavía más desconcertados. Nos dijo que aquel día había subido al cerro a buscar leña, pero que la noche anterior había llovido y no encontraba madera seca. Luego comenzó a tronar el cielo y tuvo que refugiarse en una cueva para protegerse del aguacero. Hasta ahí todo parecía normal, pero después nos contó que dentro de la cueva vio una luz extraña y decidió acercarse para ver de dónde venía. Dijo que al llegar encontró algo imposible.
Dentro de la cueva había un mercado enorme lleno de gente vendiendo maíz, frijoles, animales, comida y muchas otras cosas. La parte que más nos heló la sangre fue cuando dijo que aquellas personas eran esqueletos, calaveras caminando como si estuvieran vivas. Según él, ninguno de esos esqueletos parecía sorprenderse al verlo. Caminaban por las calles de ese mercado extraño como si fuera lo más normal del mundo. Don Feliciano nos contó que siguió caminando hasta llegar al final de una calle donde vio algo todavía más raro. Había un águila grande posada sobre una roca, y cada vez que el animal se movía, dejaba caer monedas de oro. Don Feliciano dijo que se acercó con la intención de tomar una de esas monedas, pero en el momento en que intentó hacerlo, todos los esqueletos comenzaron a perseguirlo. Asustado, salió corriendo con todas sus fuerzas hasta encontrar nuevamente la salida de la cueva. Después de eso, según él, simplemente regresó al pueblo. Pero mientras nos contaba todo eso, alguien le explicó lo que estaba pasando realmente. Le dijimos que no había estado fuera unas horas, sino un año entero, que ese día precisamente estábamos rezando por el primer aniversario de su muerte. Recuerdo claramente la expresión en su rostro cuando escuchó eso. Fue como si en ese momento comprendiera que algo completamente inexplicable había sucedido. El impacto fue demasiado fuerte. Don Feliciano apenas alcanzó a terminar de contar su historia cuando de repente se llevó una mano al pecho y cayó al suelo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Intentamos ayudarlo, pero ya no había nada que hacer. Murió ahí mismo, frente a todos nosotros. Después de aquel día la historia se extendió por todo el pueblo. Durante semanas la gente hablaba de lo ocurrido y muchos se aventuraron a subir al cerro para buscar la cueva de la que don Feliciano había hablado. Pero por más que buscaron entre los caminos, las piedras y el monte, nadie volvió a encontrar esa cueva. Y hasta el día de hoy los que vivimos ese momento seguimos preguntándonos si don Feliciano realmente entró a un lugar que no pertenece a este mundo. O si, por alguna razón que nunca entenderemos, se perdió durante un año entero en algo que está más allá del tiempo. Hace un tiempo viví una experiencia bastante extraña en una feria estatal, algo que en su momento me dejó con una sensación difícil de explicar. No fue exactamente algo paranormal en el sentido típico, pero sí fue uno de esos momentos en los que sientes que algo ocurre justo a tiempo para evitar que termines en el lugar equivocado. Cada vez que recuerdo ese día, me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran ocurrido de forma un poco distinta. Ese día había ido a la feria con mi pareja. Era uno de esos eventos grandes, con mucha gente, música en vivo, puestos de comida, juegos y todo ese ambiente ruidoso que caracteriza a las ferias. Había familias caminando por todos lados, niños corriendo entre los puestos, luces brillantes y el típico sonido de conversaciones mezcladas con música y anuncios por los altavoces. En medio de todo ese movimiento, decidí separarme un momento para buscar un baño. Le dije a mi pareja que regresaría enseguida y me alejé entre la multitud, tratando de encontrar los letreros que indicaban dónde estaban los sanitarios. Al principio todo parecía fácil, pero entre tanta gente y tantos puestos terminé desorientándome un poco. Mientras intentaba ubicarme entre los caminos de la feria, tratando de recordar por dónde había venido y hacia dónde debía ir, ocurrió algo que me tomó completamente por sorpresa. De repente choqué con una señora mayor. Fue uno de esos encuentros inesperados donde casi te tropiezas con alguien porque aparece justo frente a ti. Lo extraño fue que no la había visto acercarse. Era como si hubiera aparecido de la nada entre la multitud. Me sobresalté un poco y de inmediato me disculpé por haberla golpeado sin querer. Al hacerlo, dejé de caminar por un momento. Entonces ella hizo algo que todavía recuerdo con mucha claridad. Extendió su mano y la colocó suavemente sobre mi hombro. No dijo absolutamente nada, solo me miró y sonrió. En ese instante ocurrió algo muy raro. A pesar del ruido de la feria, de la música, de la gente hablando y caminando alrededor, por un momento sentí como si todo se hubiera detenido. Fue una sensación breve, pero muy marcada. Sentí una especie de calma extraña, una sensación cálida, como si algo dentro de mí se tranquilizara de repente. Pero esa sensación duró apenas un segundo. Inmediatamente después sentí un impulso muy fuerte de irme de ahí. No sabría explicar por qué, pero fue una urgencia muy clara. Algo dentro de mí me decía que tenía que salir de ese lugar cuanto antes. Así que simplemente me di la vuelta y caminé rápidamente de regreso hacia donde estaba mi pareja. Cuando llegué,
Él me miró confundido, probablemente porque yo venía caminando mucho más rápido de lo normal y mi expresión debía verse bastante seria. Sin darle muchas explicaciones en ese momento, le dije algo muy directo. Tenemos que irnos ahora mismo. Le expliqué que podíamos parar más tarde en una gasolinera o en cualquier otro lugar si necesitaba ir al baño o comprar algo, pero que en ese momento lo mejor era dirigirnos inmediatamente hacia el estacionamiento. Le dije que luego le explicaría con calma lo que había pasado. Así que comenzamos a caminar hacia la zona donde habíamos dejado el coche. Mientras avanzábamos entre la multitud, empecé a notar algo extraño en el ambiente. La gente alrededor ya no caminaba con la misma tranquilidad que antes. El movimiento de las personas parecía más apresurado y las expresiones de algunos empezaban a mostrar preocupación. La multitud se volvió más densa a medida que avanzábamos hacia la salida. Fue entonces cuando la situación se volvió mucho más evidente. De repente aparecieron varios policías estatales entre la gente. Algunos llevaban a varias personas esposadas y estaban gritando instrucciones a la multitud, pidiéndoles que mantuvieran la calma y que se dirigieran hacia las salidas del lugar. El ambiente se volvió tenso, muy rápido. Nosotros continuamos caminando hacia el estacionamiento y logramos salir del área principal de la feria antes de que la situación empeorara. Más tarde, cuando ya estábamos lejos del lugar, nos enteramos de lo que había ocurrido. En una de las zonas donde había música en vivo, se había producido un apuñalamiento. El incidente provocó pánico entre las personas que estaban cerca y la multitud empezó a reaccionar con miedo mientras la policía trataba de controlar la situación. Cuando escuché eso, sentí un escalofrío, porque si yo no me hubiera encontrado con esa señora mayor en medio del camino, probablemente habría seguido caminando exactamente en la dirección donde ocurrió todo. Habría ido directamente hacia el lugar donde sucedió el incidente. Hasta el día de hoy sigo pensando en ese momento. No sé quién era esa mujer ni de dónde salió exactamente entre la multitud, pero si no hubiera chocado con ella, tal vez esa historia habría sido muy diferente. Hay algo que me ocurrió cuando tenía alrededor de 20 años y que todavía hoy me deja completamente confundido cada vez que lo recuerdo. No es el tipo de historia que uno cuenta esperando que los demás la crean fácilmente, porque incluso para mí resulta difícil entender qué fue lo que realmente ocurrió. Cada vez que intento explicarla, siento que algo no encaja entre lo que recuerdo y lo que aparentemente siempre fue la realidad para todos los demás. Todo comenzó cuando, según mi memoria, conocí por primera vez a un familiar lejano de mi familia. Para que se entienda mejor el parentesco, se trataba del hijo de un primo de mi papá. Su nombre era Jim. Hasta ese momento, en mi mente, yo jamás lo había conocido. Para mí era prácticamente una persona nueva dentro del árbol familiar. Cuando lo vi por primera vez, estaba acompañado de su esposa y de sus 4 hijos, y desde el primer momento todos me saludaron como si ya me conocieran desde hace mucho tiempo. Lo hicieron con total naturalidad, como si yo siempre hubiera estado presente en sus vidas. Eso me llamó la atención inmediatamente. Pensé que tal vez me recordaban de cuando yo era muy pequeño, quizás de alguna reunión familiar cuando era un bebé o un niño que apenas comenzaba a caminar. Esa era la única explicación lógica que encontré en ese momento. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación y convivíamos un poco más, algo dentro de mí seguía sintiendo que la situación era extraña. Lo que no encajaba era mi propio recuerdo de la historia familiar. En mi memoria, Jim no era alguien que estuviera presente en las reuniones familiares. De hecho, yo tenía la impresión muy clara de que él había estado distanciado de la familia durante muchos años. Lo que más me confundía era que yo sí conocía muy bien a sus hermanas. Había convivido con ellas en varias ocasiones y eran parte de las reuniones familiares habituales. Además, recordaba algo muy específico que reforzaba esa idea en mi cabeza. Algunos años antes había fallecido el hermano de Jim, y prácticamente toda la familia había asistido al funeral. Recuerdo ese momento claramente, y según mi recuerdo, Jim y su familia no habían estado presentes en ese evento. Por eso me parecía tan extraño verlo ahora tan integrado, como si siempre hubiera sido parte de todas las reuniones familiares. Después de aquel encuentro, decidí preguntarle directamente a mi papá sobre el tema. Pensé que tal vez había ocurrido algún conflicto familiar del que yo no estaba enterado. Tal vez Jim había tenido problemas con la familia durante muchos años y recientemente habían decidido reconciliarse. Así que un día le hice la pregunta:
Le pregunté qué había pasado con Jim para que hubiera estado alejado tanto tiempo de la familia y luego volviera a aparecer en las reuniones. La reacción de mi papá fue completamente inesperada. Me miró con una expresión de total desconcierto, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego me preguntó de qué estaba hablando exactamente. Según él, Jim y su familia nunca habían estado alejados de la familia. Me dijo que siempre habían asistido a todas las reuniones importantes: Navidad, Acción de Gracias, cumpleaños, reuniones familiares, absolutamente todo. Para él, la idea de que Jim hubiera estado aislado de la familia simplemente no tenía sentido. Eso me dejó completamente confundido. Durante un tiempo intenté convencerme de que tal vez mi memoria estaba equivocada. Quizás había olvidado encuentros anteriores con ellos o simplemente había mezclado recuerdos con el paso del tiempo. Pero entonces recordé algo que, según yo, debía confirmar que tenía razón. Una reunión familiar que ocurrió cuando yo tenía 15 años. Ese día lo recordaba perfectamente porque había sido un día bastante desagradable para mí. Mi tía abuela y yo habíamos sufrido una intoxicación alimentaria bastante fuerte. Pasamos casi todo el día encerrados dentro de la casa sintiéndonos fatal. Apenas salimos un rato al final del día cuando todos se reunieron afuera para tomar la típica foto familiar. Ese momento estaba muy claro en mi mente. Recordaba haber empujado la silla de ruedas de mi tía abuela por el campo donde todos estaban reunidos para la fotografía. También recordaba haber estado de pie junto a ella cuando finalmente tomaron la foto. Así que decidí buscar esa imagen. Pensé que cuando la encontrara confirmaría exactamente lo que recordaba. Finalmente encontré la fotografía de aquella reunión familiar, pero cuando la vi, algo no encajaba. En la foto no estaba al lado de mi tía abuela como yo recordaba. Estaba de pie junto a la esposa de Jim, y lo más extraño de todo era lo que tenía en los brazos. Estaba sosteniendo a uno de los hijos de Jim. Ese fue el momento en que realmente me quedé sin palabras. Porque, según mi memoria, yo conocí a esos niños cuando tenía 20 años. En ese momento ellos ya tenían alrededor de 7 años. Sin embargo, en esa fotografía yo tenía 15 y estaba cargando a uno de ellos cuando todavía era apenas un bebé. Fue en ese instante cuando sentí que algo no tenía sentido en absoluto. La fotografía era clara, no había duda de que era yo, ni de que el niño que estaba cargando era uno de los hijos de Jim. Todo indicaba que yo había estado conviviendo con ellos años antes de lo que yo recordaba, pero en mi mente yo no los había conocido hasta 5 años después. Hasta el día de hoy sigo sin poder explicar por qué mis recuerdos cuentan una historia completamente diferente a la que muestran las fotografías y a la que todos los demás miembros de mi familia recuerdan. Es como si en algún momento mis recuerdos hubieran seguido una versión distinta de los acontecimientos. Si cierro los ojos y regreso mentalmente a esa tarde, todavía puedo sentir la misma confusión que sentí en ese momento. Han pasado casi 30 años desde aquel día, pero lo recuerdo con una claridad que a veces me pone la piel de gallina. En ese entonces yo trabajaba en las fábricas de Francia, una tienda departamental bastante conocida en México. Era un trabajo demandante, como la mayoría de los trabajos en tiendas grandes, con horarios largos y bastante movimiento durante el día. Sin embargo, había algo particular en la forma en que organizaban nuestros descansos. Además del tiempo normal de comida, la empresa nos daba un tiempo extra de descanso acumulado que podíamos tomar en ciertos momentos del turno. No era mucho, pero era suficiente para salir un rato, despejarte y hacer algún pendiente rápido si el lugar quedaba cerca. Ese día, una compañera y yo decidimos aprovechar precisamente uno de esos descansos. Recuerdo que eran aproximadamente las 6:30 de la tarde cuando salimos del trabajo. Teníamos solamente 20 minutos permitidos antes de tener que regresar, así que sabíamos que no podíamos ir muy lejos. Yo tenía que hacer un pago en una tienda donde tenía un crédito abierto, y por suerte ese lugar quedaba bastante cerca del trabajo. Caminando eran unos 5 minutos, así que calculé que perfectamente podía ir, pagar rápido y regresar sin problema. Mi compañera se ofreció a acompañarme, así que salimos juntas del edificio y caminamos hacia la tienda. Todo era completamente normal, la gente caminando por las calles, el ruido de los autos, el ambiente típico de la tarde cuando la ciudad sigue en movimiento. Llegamos al lugar, hice el pago que tenía pendiente y al salir revisamos el tiempo.
nos dimos cuenta de que todavía nos quedaban algunos minutos antes de tener que regresar al trabajo. Fue entonces cuando decidimos aprovechar ese pequeño espacio de tiempo para darnos un gusto rápido. Justo una cuadra más adelante había un lugar donde vendían nieve, así que pensamos que podíamos caminar hasta allá, comprar algo rápido y regresar antes de que terminara nuestro descanso. Parecía un plan simple. Avanzamos hasta la esquina y nos dispusimos a cruzar la calle para seguir caminando hacia la nevería. Recuerdo perfectamente el momento en que dimos los primeros pasos para cruzar, y es justo ahí donde todo se vuelve difícil de explicar. De repente algo cambió. No fue como si hubiéramos caminado mucho tiempo, ni como si hubiéramos tomado otra calle por error. Simplemente, en un instante, el lugar ya no era el mismo. Levanté la vista y lo primero que sentí fue una sensación extraña, como si algo no encajara. Miré alrededor intentando ubicarme, pero las calles, los edificios y los negocios que veía no correspondían con el lugar donde se suponía que debíamos estar. Mi compañera también se detuvo y empezó a mirar a su alrededor con la misma expresión de desconcierto. Ambas nos quedamos en silencio por unos segundos tratando de entender qué estaba pasando. Habíamos cruzado una calle, pero parecía que de alguna manera habíamos aparecido en otro sitio completamente distinto. La sensación era muy rara, casi como si el ambiente estuviera suspendido. Había algo en ese momento que se sentía extraño, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un instante. No sabíamos cómo explicar lo que estaba pasando, pero ambas sentíamos que algo no era normal. Cuando finalmente empezamos a caminar y observar con más atención nuestro alrededor, la confusión se volvió aún mayor. Poco a poco nos dimos cuenta de algo que nos dejó completamente desconcertadas. No estábamos simplemente en la siguiente cuadra. Estábamos aproximadamente a 15 cuadras de distancia del lugar donde se suponía que debíamos estar. Era imposible. No habíamos caminado tanto, ni habíamos tomado calles diferentes. Todo había ocurrido en cuestión de segundos. Pero la realidad frente a nosotras era clara. El lugar no era el mismo y estábamos mucho más lejos de lo que cualquier paso normal podría haber explicado. El miedo empezó a aparecer poco a poco. Nos miramos intentando encontrar una explicación, pero ninguna de las dos podía entender lo que acababa de suceder. Lo único que sabíamos era que nuestro tiempo de descanso ya debía haberse terminado y que estábamos demasiado lejos para regresar caminando. Así que decidimos detener un taxi. Cuando el taxi se detuvo y subimos, el conductor nos miró con cierta curiosidad. Recuerdo muy bien que nos observó por el retrovisor y comentó que nos veía muy pálidas, como si hubiéramos visto algo que nos había asustado. Yo todavía estaba tratando de ordenar mis pensamientos, así que lo primero que hice fue preguntarle la hora. Cuando nos dijo la hora, sentí que el estómago se me hundía. Había pasado más de una hora. Eso no tenía ningún sentido. Nuestro descanso era de 20 minutos y según nuestros cálculos apenas habían pasado unos cuantos. Entonces mi compañera levantó la muñeca para mirar su reloj y lo que vimos fue todavía más extraño. Su reloj estaba detenido. Marcaba exactamente la hora en la que habíamos cruzado aquella calle. Era como si el reloj se hubiera quedado congelado justo en el momento en que ocurrió aquello que ahora solo podíamos describir como un salto extraño en el tiempo o en el espacio. Durante el trayecto en taxi, ninguna de las dos hablaba demasiado. Estábamos tratando de asimilar lo que había pasado, pero cada vez que lo pensábamos, todo parecía más imposible. Finalmente llegamos de vuelta al trabajo, sabiendo que tendríamos que dar alguna explicación por haber tardado tanto en regresar. Cuando entramos, nuestro encargado obviamente preguntó qué había pasado, porque habíamos excedido por mucho el tiempo permitido de descanso. Tuvimos que contar lo que recordábamos, aunque sabíamos que sonaba extraño. Le explicamos que habíamos salido a hacer un pago, que habíamos cruzado una calle y que, de alguna manera que no entendíamos, habíamos terminado muy lejos y con más de una hora perdida. Nuestro encargado claramente dudó de la historia. Era comprensible, pero también notó algo que era imposible de fingir. Ambas estábamos visiblemente confundidas y afectadas por lo que había ocurrido. Afortunadamente, el asunto no pasó a mayores. No hubo castigos ni problemas serios, quizá porque podían ver que realmente algo nos había dejado desconcertadas. Pero hasta el día de hoy, después de tantos años, sigo pensando en aquella tarde y sinceramente, todavía no encuentro ninguna explicación para lo que pasó cuando cruzamos esa calle. Todo comenzó una noche cualquiera, cuando estaba en la cama tratando de dormir. Me encontraba en ese estado intermedio que todos hemos experimentado alguna vez, ese momento extraño en el que no estás completamente dormido,
pero tampoco estás totalmente despierto. Tu mente comienza a desconectarse poco a poco mientras tu cuerpo se relaja. En ese punto de transición fue cuando ocurrió algo. Sentí claramente que alguien me tocaba la cara. No fue una sensación vaga ni una impresión ligera. Fue un pequeño toque muy definido, como si alguien hubiera extendido un dedo y me hubiera dado un leve empujoncito en la mejilla para llamar mi atención. Al mismo tiempo escuché una voz. Era la voz de un niño pequeño. Con un tono juguetón, casi travieso, dijo una frase muy simple: «Despierta». La forma en que lo dijo fue muy particular. No fue un grito ni algo urgente. Fue más bien como cuando un niño intenta despertar a alguien suavemente, con curiosidad o con una especie de entusiasmo inocente. En cuanto escuché eso, abrí los ojos de golpe. Me giré inmediatamente en la cama y le dije a mi esposa lo que acababa de pasar. Recuerdo haberle dicho que la sensación había sido increíblemente real. No se sentía como un sueño ni como una imaginación pasajera. Había sido una experiencia muy clara, el toque en la cara y la voz del niño diciéndome que despertara. En ese momento simplemente lo comentamos y lo dejamos pasar. Pensé que tal vez había sido uno de esos sueños extraños que ocurren cuando estás medio dormido, algo que tu cerebro crea mientras se está quedando dormido. La vida continuó normalmente, pasaron los meses, luego más meses y finalmente los años. Aproximadamente 2 años después de aquella noche, mi vida había cambiado bastante. Ahora tenía un hijo. Era todavía pequeño, un niño lleno de energía como cualquier niño de esa edad. Una mañana, mientras yo estaba durmiendo, ocurrió algo que me dejó completamente paralizado por un instante. Sentí un pequeño dedo tocando mi cara, y luego escuché una voz infantil que dijo exactamente lo mismo: «Despierta». Abrí los ojos y ahí estaba mi hijo. Estaba inclinado sobre mí, tocándome la cara para despertarme. Pero lo que realmente me dejó sin palabras no fue solo que me estuviera despertando, fue la manera en que lo hizo. El gesto, el tono, la forma exacta en que dijo «despierta». Era exactamente igual a lo que había experimentado 2 años antes cuando todavía no tenía hijo. En ese momento recordé inmediatamente aquella noche y aquella voz que escuché cuando estaba medio dormido. La misma sensación del mismo pequeño toque en la cara. Hasta hoy no sé si aquella primera experiencia fue simplemente un sueño extraño o algo más difícil de explicar. Pero cada vez que lo pienso, no puedo evitar preguntarme si de alguna manera ya había escuchado la voz de mi hijo incluso antes de que naciera. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.